el agua que realizará el amor en caridad. Entonces, ¿será que realmente aquí hay amor en caridad? ¿Será que cuando caminamos en las calles, las cosas que hacemos, será que contienen realmente amor en caridad? Pues la caridad tenemos que verla de una forma muy precisa, porque la caridad es algo que voy a dar esperando algo a cambio, o voy a entregar o voy a hacer algo para elevar mi ego. Eso no es realmente el amor de la caridad. El amor de la caridad va mucho más allá que eso, Gabriel. Y Jesús, cuando vino aquí como hombre, nos enseñó qué es realmente el amor a la caridad. No sé si quieres comentar algo con respecto a esa parte, Gabriel. Bueno, fíjate que con ese concepto de caridad es dar sin recibir nada a cambio. Pero ¿qué pasa? Que nos da ese primer mandamiento que nos dejó Jesús, amar a los unos y a los otros como yo los he amado a ustedes, vosotros. Entonces, ese amor también forma parte de esa ley que debe contener el hombre y que tiene que formar el hombre, no verlo como un sentimiento, sino dar ese amor natural, con esas necesidades que pueden tener aquellas personas, porque mucha gente tiene hambre, tiene sed, es paralítico, algunos no pueden ver, pero a pesar de que tengan esas necesidades, hay que ver una necesidad, que es esa necesidad espiritual. Y esa es la caridad que también tenemos que proveer nosotros, de dar esa agua de purificación, es decir, ese conocimiento a esas personas que tanto lo necesitan, a ese desamparado, a ese que no puede ver, a ese paralítico, a esa persona bueno, que tiene esa carencia de necesidad, pero del espíritu. Porque hay que no es ver esa caridad como que le voy a regalar esto a alguien, y no sé a quién, pues. Sino ver esa necesidad de la persona y este tesoro que tenemos, que contenemos en nuestro corazón, brindárselo a ellos, porque probablemente, quizás físicamente o quizás no, tenga esas dificultades, pero hay que ver que la gran mayoría carece de esa necesidad espiritual. Así es, Gabriel. Y fíjate que nombra una ley muy importante, nada más y nada menos que del Padre Eterno, el amor. Y el amor va mucho más allá de lo que se cree aquí. El amor es una ley, y es una ley muy poderosa, que si se junta con la verdadera caridad, es una llave de una fuerza muy grande para nosotros, y eso se ve en la acción, se ve en las acciones, se ve en la comprensión que tengamos de todo eso que dice mi hermano Gabriel, de si una persona necesita algo y lo tenemos, lo damos, no simplemente para enaltecer cualquier cosa o ego, no, simplemente hacerlo de forma natural, de corazón, porque eso, aunque alegre más a esa persona, más nos tienes que alegrar a nosotros. Nosotros somos los que nos alegramos más por haber simplemente hecho ese gesto de amor, porque ese amor es innato dentro de nosotros. Es la primera ley del Padre Eterno, pero lamentablemente el amor aquí se ha desvirtuado, se ha llevado a otras conglomeraciones que no son lo que aparentan ser. El amor es mucho más grande que eso. Entonces, sintamos realmente lo que es el amor y juntémoslo con esa caridad que va junta con ese escudo del corazón que es esa bondad que es ese escudo del corazón que te lleva a que seas partícipe de esa caridad y puedas entregar ese amor que el Padre Eterno nos mostró cuando envió a Jesús aquí a demostrar realmente qué es el amor. Y fíjate bien, Jairo, que hemos visto que muchos buscan el amor por fuera, pero el amor siempre nace dentro, para manifestarlo afuera. Y quiero pedirle la colaboración al panel, que nos tiene un video preparado sobre la caridad. Perfecto. Adelante. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todo conocimiento,
Y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo caridad, nada soy. ¿Y si repartiese todos mis bienes para dar a los pobres? ¿Y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad? De nada me sirve. La caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no se jacta, no se envanece. Nunca se comporta indebidamente. No busca lo suyo. No se irrita fácilmente. No piensa el mal. No se regocija en la maldad, sino que se regocija en la verdad. Todo lo sufre. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser. Mas las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y el conocimiento desaparecerá. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo que es perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y la caridad, estas tres. Pero la mayor de ellas es la caridad. Wow, qué excelente video, mi hermano Gabriel. Qué Maravilloso. bonito. Fíjate lo que nos entrega Pablo de Tarso en este mensaje de qué es realmente la caridad. Wow, hay mucho que aprender, hermanos. Tenemos mucho que aprender y aquí todo está escrito, todo está hecho. Lo que tenemos es que abocarnos realmente a qué es lo que nosotros pertenecemos. Entonces, esa es la verdadera caridad, esa bondad que nace desde el corazón. Entonces, esa caridad la podemos ver como continúa la psicografía de Benjamín Solari Parravicini. El agua llega con Jesús. Entonces, esa caridad es la que trae Pablo de Tarso en este mensaje. La misma que trajo Jesús hace 2000 años, cuando llegó aquí como hombre a la tierra a enseñarnos sobre el verdadero amor, sobre el verdadero perdón, sobre la verdadera caridad, sobre todas estas leyes que están dentro de nosotros. Simplemente por ese caos no dejamos que funda, que circule dentro de nosotros para esparcirla a nuestros hermanos. Pero vamos a hacerlo, muchachos. Hagámoslo, hermanos. Está dentro del corazón. No está difícil. Naturaleza es de nosotros. Somos naturalmente así y originalmente desde la preexistencia venimos con todas esas leyes. No permitas que estas leyes se te escapen de ti, porque están dentro de ti. Ubícalas y crece con ellas. Que así sea, hermano. Que así sea, y maravillosas tus palabras. Y fíjate bien que llega con Jesús, ese amor, esa caridad. Fíjate bien que él tenía una frase que decía: yo doy mi vida para volverla a tomar. Yo doy mi vida Es grande. por las ovejas. Y vemos todo ese cumplimiento que él ha tenido, el cual él mismo decía que no he venido a probar, sino que he venido a cumplir. Entonces eso es lo importante, ver esos principios de luz que tenemos nosotros, ese propósito, ese designio y ese cumplimiento. Exactamente, El mismo poder, esa misma fuerza que sintió Parravicini, el cual lo llevó a hacer esta psicografía, a hacer estos escritos, para que en algún momento los que sintieran ese poderío interior, esa voz interior que toca el país del norte y del sur, pudieran descifrar
estos mensajes que están encriptados. Así es, Gabriel. Entonces yo tengo algo muy dentro de mí que he aprendido con todo esto. Entonces, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces eso es algo muy importante. Seamos serviciales, seamos humildes, seamos completamente amor, que eso es el verdadero tesoro que se encuentra dentro de nosotros y que el Padre Eterno nos los tiene en nuestro Shelho, en esos cielos, en esa tierra prometida que se nos ha prometido a cada uno de nosotros. Pero el trabajo es propio, es individual. Simplemente entregamos el mensaje para que seamos realmente esa esperanza de amor y cultive a todas las personas que están carentes de él. Que así sea, mi hermano, que así sea. Y fíjate bien que como esta psicografía nos sigue comentando. Dice, el agua llega con la cruz. El agua que llega con la cruz, wow. Entonces fíjate bien que esa cruz el mundo la ha adorado, pero no le ha sacado esa dimensión que es la cruz, porque esa cruz es la que esclaviza al hombre con ese caos y esos cuatro poderes, porque esa cruz, ¿verdad? Donde estuvo el mismo Jesús, Ajá. fue la que detuvo el caminar, el obrar y el pensamiento del hombre para así esclavizarlo en su Gólgota de cuatro poderes. Pero ¿qué pasa? Que aquí estamos identificando y descifrando que con esa agua de purificación, con ese conocimiento, reconocemos la verdad, la fuerza espiritual, el amor en caridad sin esperar nada a cambio, pero que vamos a descubrir esa libertad espiritual que posee el hombre, para no caer en esa cruz y ese caos de cuatro poderes. Qué buena, Gabriel. Buena tu explicación, hermano. Qué buena. Fíjate que voy a repetir un poco lo que dijiste, Gabriel, porque resuena mucho y hay que saberlo entender a la gente para que pueda entender de lo que está sucediendo. No veamos a Cristo, a Jesús colgado en una cruz porque ya Jesús no está ahí. Simplemente fue un mensaje, una enseñanza que nos quiso entregar, como nos la explica Gabriel. ¿Cómo estaba Jesús? De manos cruzados, con los pies clavados y con una corona de espina en su cabeza, cortándole el pensamiento original al hombre, cortando las obras del hombre que podía hacer con sus manos y su caminar, su propósito y su designio. Por eso el hombre se encuentra todavía aún esclavizado. Y ahora no en la cruz, porque no veámoslo en la cruz, simplemente en esos cuatro poderes que nombró mi hermano Gabriel. Esa es la esclavitud en el hombre, porque si no trabajas no comes, si no no puedes dormir en un techo, si no trabajas te consumen 12 hasta 15 horas de trabajo para que puedas tener un sustento para ti, para tu familia. Eso es una cruz, hermano. Esa es una cruz que cargamos todos los días y tenemos que aprender a liberarnos de esas cruz, a salir de esta matriz que ha estancado el pensamiento original del hombre. Y ya es hora, hermano. Ya es hora porque todo esto va a acabar. Entonces, esto es parte de lo que nos entrega esta psicografía de Parravicini. Espero que haya sido muy clarificada, muy comprendida. También aprendemos de ustedes y esto lo entregamos realmente desde el corazón con mi hermano Gabriel. Como dice, el agua llega con la cruz. Y ahora vamos a ver otro video que nos muestra cuál es esta agua que viene de la cruz y para qué. Veamos, adelante Gabriel, para que veamos el video. Aquí nos muestra un símbolo, como nos lo mostró que nos enseñó Gabriel, lo que representaba Jesús guindado en esa cruz. Aquí esta agua que podemos ver en ese video, tan bonito que se ve, que cae esa gota en la tierra, que viene siendo el sudor de Jesús, la sangre de Jesús, viene siendo la serviluz que nosotros contenemos dentro de nosotros. Porque cuando sucedió eso,
Esto fue simplemente un suceso para que nosotros, por medio de esa agua que cayó a la tierra, despertáramos en nosotros la fuerza serviluz que contenemos cada uno de nosotros, que es la inteligencia que está dentro de la sangre. Esa es la inteligencia que recorre nuestros órganos, de diástole y sístole, creando un impulso de inteligencia para que nosotros podamos seguir avanzando en el conocimiento y en los días de creación que se nos viene. Entonces, esta es esa agua que llega con la cruz, la agua de inteligencia y esa agua de purificación, que es el agua que nosotros estamos empezando a utilizar para sacar vicio, para sacar rabias y para adquirir un conocimiento espiritual y una inteligencia estelar que venga de una conciencia plena para despertar nosotros nuestro ser. Entonces esto es parte de lo que quiere entregar esta psicografía que nos muestra Parravicini. Y algo también importante que pudimos ver en el video, cuando cae esa gota, fíjate bien que ahí se estremeció la tierra. Entonces esa tierra la podemos ver reflejada en el hombre, cuando le llega este conocimiento y cuando escucha su voz interior, que comienza a estremecer esos oscuros eones. Es decir, hay una transformación y ahí está ese nuevo nacimiento en donde vamos a comenzar a reformar nuestro pensamiento con la reeducación planetaria y así para darle pie a esa esperanza, a esa vida y a esa verdad que nosotros mismos poseemos en nuestro corazón. Así es, Gabriel. Entonces fíjate como tú dices, complementando, entonces la lucha no es contra humano. La lucha es contra perversos, contra estas huestes infernales que han invadido el pensamiento del hombre, contra estos reyes y estos príncipes que han dominado parte de esta creación y el pensamiento del hombre. Entonces la lucha está dentro de nosotros primeramente, que ya lo demás se va solo. Entonces esto es parte de lo que queríamos entregar en este mensaje. Esa agua que llega con la cruz, que es esa agua de purificación. Entonces continúa diciendo la psicografía, bebedla, mundo. Entonces ahí nos hace como un hincapié de que realmente veamos ese conocimiento que se nos está entregando, sintámoslo, palpámosla, pero con los sentidos internos del corazón, de esos que ven más allá de los que ven nuestro sentido físico. Entonces esa es la forma que nos muestra aquí Parravicini de qué manera nosotros tenemos que beber esta agua, porque esta agua es simplemente el conocimiento de las estrellas, el conocimiento de las huestes celestiales, el conocimiento del anciano de día, el conocimiento del Padre Eterno y de todos los hombres de las estrellas que han traído este mensaje para nosotros el hombre, para despertar esa inteligencia que llegó con esa gota de agua para despertar nuestras serviluces y hacernos inteligentes, que es la inteligencia superior al hombre terrestre. Muchas gracias, Jairo, por todas esas palabras que salieron de tu corazón. Y bueno, esa inteligencia persistente que estamos desarrollando para descifrar todos estos mensajes que nos dejó Benjamín Solari Parravicini. Fíjate bien que ahí dice Bebedla mundo. Entonces, este conocimiento es primordial para que comencemos a reformar nuestro pensamiento y restituir la verdadera imagen del hombre. Que ya ahí desgajamos con esa piedra creacional que tenemos nosotros, que es nuestro corazón, esa falsa imagen de 4 poderes, esa falsa imagen que nos esclavizaron en la cruz y esa falsa imagen que es ese pensamiento infernal que no nos ha dejado restituirnos como esos seres que son parte de la creación. Les envío un abrazo desde mi corazón, que el Padre Eterno y la Madre Bárbaro y el mismo vástago de la creación los bendiga a cada uno de los que nos ven. Y a Programa Voluntad, muchas gracias por esta oportunidad y les presentaremos los nuevos capítulos que están por venir. Así es, Gabriel. Muy contento también, primeramente por la voluntad del Padre Eterno, agradeciendo, Padre, por darme esa fuerza, darme esa libertad de mi espíritu y poder adquirir ese conocimiento que está dentro de mí,
Te agradezco mucho, Padre eterno, desde mi corazón, anciano de día, Bárbelo, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos solares y toda la creación, porque somos parte de ellos, la oportunidad de entregar este mensaje para que realmente sea escuchado y lo puedan interpretar como nosotros lo estamos sintiendo. Pero la mecánica es con el corazón. Háganlo con el corazón. Sin palabras, desde mi corazón, les deseo buenas noches. Gracias, Gabriel. Gracias, Gracias, Jairo. Programa Voluntad. Y nos vemos en la próxima entrega. Que así sea.